Sección 12. El régimen durante el embarazo. Subtítulo: Influencias prenatales. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Guardará, dijo el ángel, todo lo que le mandé. Jueces 13, versículo 14. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Ella tiene, pues, que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Si antes del nacimiento de éste, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Muy terminante fue la prohibición impuesta a la madre de Sansón respecto al vino. Cada gota de bebida alcohólica que la madre toma para halagar al paladar compromete la salud física, intelectual y moral de su hijo, y es un pecado positivo contra su Creador. Muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Sostienen que si desea un alimento cualquiera, por nocivo que sea, este deseo debe ser ampliamente satisfecho. Esto es falso y entraña peligro. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. Dos vidas dependen de ella, y sus deseos deben ser cariñosamente atendidos, y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Pero en este periodo más que nunca debe evitar en su alimentación y en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física o intelectual. Por mandato de Dios mismo, la madre está bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. Cuando el Señor quiso establecer a Sansón como libertador de su pueblo, recomendó a la madre ciertos hábitos de vida correctos antes que naciera su hijo. Y la misma prohibición iba a ser impuesta al niño desde su cuna, porque había de ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. El ángel de Dios apareció a la esposa de Manoa y le informó que iba a nacerle un hijo. Y en vista de esto le dio indicaciones importantes. Ahora, pues,
No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Jueces 13, versículo 4. Dios tenía una obra importante para el niño prometido a Manoah, y con el fin de obtener para él las cualidades necesarias para esta obra, los hábitos de la madre y del niño iban a ser muy cuidadosamente regidos. No beberá vino ni sidra, fue la instrucción dada por el ángel a la esposa de Manoah. Y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Jueces 13, 14. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma tiene que ser dominada por los buenos principios y debe observar las leyes de la temperancia y el dominio propio, si quiere asegurar el bienestar de su hijo. Subtítulo: La relación del régimen con el desarrollo moral. El poder de Satanás sobre la juventud de esta época es terrible. A menos que las mentes de nuestros hijos estén firmemente equilibradas por los principios religiosos, su moralidad será corrompida por el ejemplo vicioso con el cual entran en contacto. El peligro mayor de los jóvenes estriba en la falta de sujeción. Los padres indulgentes no enseñan a sus hijos el dominio de sí mismos. El alimento que colocan delante de ellos es de tal calidad que irrita el estómago. La excitación producida se comunica al cerebro y como resultado las pasiones se despiertan. Nunca se repetirá suficientemente que cualquier cosa que el estómago ingiere no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Los alimentos toscos y estimulantes afiebran la sangre, excitan el sistema nervioso y con demasiada frecuencia embotan la sensibilidad moral, de modo que la razón y la conciencia son vencidas por los impulsos sensuales. Es difícil y a veces imposible para una persona intemperante en la comida mantenerse paciente y serena. De ahí la importancia especial de permitir a los niños, cuyos caracteres no están todavía formados, que ingieran solamente alimento sano y sencillo. Fue con amor como nuestro Padre Celestial mandó la luz de la reforma pro salud para guardarnos contra el mal que proviene de un apetito desenfrenado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, versículo 31.
¿Es esto lo que hacen los padres cuando preparan la comida para la mesa y llaman a la familia para compartirla? ¿Ponen delante de sus hijos los alimentos que ellos saben que les proporcionarán la mejor calidad de sangre, que mantendrán el organismo sin fiebre y lo pondrán en la mejor relación con la salud y la vida, o, sin tener en cuenta el futuro bienestar de sus niños, les proporcionan alimento malsano, estimulante e irritante? Pero aún los reformadores de la salud pueden equivocarse en cuanto a la cantidad de alimento. Pueden comer desmedidamente de un alimento bueno. Algunos en esta casa se equivocan en la calidad. Nunca se han decidido acerca de la reforma pro salud. Han elegido comer y beber lo que les agrada y cuando les agrada. Su organismo se está perjudicando al seguir este método. No solo esto, sino que están perjudicando a sus familias al colocar sobre la mesa alimentos excitantes que fortalecerán las pasiones animales de sus hijos y los harán indiferentes a las cosas celestiales. Los padres están así fortaleciendo las pasiones animales y disminuyendo las fuerzas espirituales de sus hijos. ¿Qué penalidad costosa tendrán que pagar al final? Y se sorprenden de que sus hijos sean tan débiles moralmente. Subtítulo: La corrupción entre los niños. Vivimos en una era corrupta. Es un tiempo en que Satanás parece tener el control absoluto sobre las mentes que no están completamente consagradas a Dios. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad que descansa sobre los padres y guardianes que tienen niños que criar. Los padres han tomado sobre sí la responsabilidad de traer al mundo estos hijos. Y ahora, ¿en qué consiste su deber? ¿Consiste en dejarlos que se críen como quieren y a su voluntad? Permitidme deciros, una responsabilidad grande descansa sobre estos padres. He dicho que algunos de ustedes son egoístas. No habéis comprendido lo que yo quería decir. Os habéis preocupado por los manjares de mejor sabor. El gusto y el placer han tenido la preferencia en vez de la gloria de Dios y el deseo de progresar en la vida divina y alcanzar la santidad en el temor de Dios. Habéis consultado vuestros propios placeres, vuestro propio apetito, y mientras lo hacíais, Satanás ha ganado terreno con respecto a vosotros, y como sucede generalmente, ha frustrado vuestros esfuerzos cada vez. Algunos de vosotros habéis llevado a vuestros hijos al médico para saber qué les pasaba. Os podría haber dicho en 2 minutos cuál era la dificultad. Vuestros hijos están corrompidos. Satanás ha obtenido el control de ellos.
Él se os ha adelantado, mientras que vosotros, que sois como Dios para ellos, para cuidarlos, estabais descuidados, estupefactos y durmiendo. Dios os ha ordenado que los criéis y los enseñéis en el temor del Señor. Pero Satanás ha ganado la delantera y los ha rodeado de ligaduras. Y sin embargo, seguís durmiendo. Que el Señor se compadezca de vosotros y vuestros hijos, porque cada uno de vosotros necesita la compasión de Él. Subtítulo: Las cosas podrían haber sido diferentes. Si os hubieseis puesto de parte de la reforma pro salud, si hubieseis añadido a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento temperancia, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero habéis sido parcialmente despertados por la iniquidad y la corrupción que existe en vuestras casas. Debierais estar enseñando a vuestros hijos. Debierais estar enseñándoles cómo evitar los vicios y la corrupción de esta época. En lugar de esto, muchos hacen ensayos para descubrir algo bueno para comer. Colocáis sobre vuestras mesas mantequilla, huevos y carne, y vuestros hijos participan de esto. Se los alimenta precisamente con lo que excitará las pasiones animales. Y entonces venís a la reunión y pedís a Dios que bendiga y salve a vuestros hijos. ¿Hasta qué altura llegan vuestras oraciones? Tenéis una obra que hacer primero. Cuando hayáis hecho para vuestros hijos todo lo que el Señor os ha encargado, entonces podéis confiadamente solicitar la ayuda que Dios ha prometido daros. Debierais estudiar la templanza en todo. Debéis estudiarla con relación a lo que coméis y lo que bebéis. Y sin embargo decís: a nadie le importa lo que como, o lo que bebo, o lo que sirvo sobre mi mesa. Es algo que importa a alguien, a menos que encerréis a vuestros hijos, o vayáis al desierto, donde no molestaréis a nadie, y donde vuestros niños rebeldes y viciosos no corromperán la sociedad con la cual tratan. Subtítulo: Enseñad a los niños cómo hacer frente a la tentación. Vigilad vuestro apetito. Enseñad a vuestros hijos por el ejemplo y por precepto a adoptar una alimentación sencilla. Enseñadles a que sean laboriosos, no simplemente atareados, sino ocupados en trabajo útil. Procurad despertar su sensibilidad moral. Enseñarles que Dios tiene ciertos derechos sobre ellos, desde los primeros días de su niñez.
Decidles que hay corrupciones morales a las cuales hay que hacer frente por todos lados, que necesitan ir a Jesús y entregarse a Él de cuerpo y alma, y que en Él obtendrán fuerza para resistir toda tentación. Hacedles recordar que no fueron creados simplemente para satisfacerse a sí mismos, sino que son los agentes del Señor para propósitos nobles. Enseñadles cuando son tentados en los caminos de la indulgencia egoísta, cuando Satanás procura apartar a Dios de su vista, a que miren a Jesús, rogándole: sálvame, Señor, para que no sea vencido. Los ángeles se les acercarán en contestación a su oración y los conducirán por caminos seguros. Cristo rogó por sus discípulos, no que fuesen quitados del mundo, sino que fuesen guardados del mal, a fin de que no cayesen en las tentaciones que afrontan por todos lados. Esta es una plegaria que debiera elevar cada padre y cada madre, pero ¿deben rogar a Dios en favor de sus hijos y luego dejarlos que hagan lo que quieran? ¿Deben mimar el apetito hasta que llega a dominarlos y luego pretender dominar a los hijos? No. La temperancia y el dominio propio debieran ser enseñados desde la cuna. Debe descansar sobre la madre mayormente la responsabilidad de esta obra. El vínculo terrenal más tierno es el que existe entre la madre y su hijo. El niño es más fácilmente impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, por este vínculo de unión más fuerte y tierno. Sin embargo, la responsabilidad de la madre es pesada y debe recibir la ayuda constante del padre. Os conviene, madres, que empleéis las horas preciosas que Dios os concede en formar el carácter de vuestros hijos, enseñándoles a adherirse estrictamente a los principios de la temperancia en el comer y el beber. Satanás se da cuenta de que no tiene tanto poder sobre la mente cuando se mantiene el apetito dominado como cuando se lo satisface, y él está constantemente obrando para impulsar a los hombres al apetito. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se vuelve insensible, la mente se oscurece y su susceptibilidad a las impresiones se menoscaba. Pero la culpa del transgresor no disminuye, porque la conciencia ha sido violada hasta que se ha vuelto insensible. Padres y madres, orad y velad. Guardaos mucho de la intemperancia en cualquiera de sus formas. Enseñad a vuestros hijos los principios de una verdadera reforma pro salud. Enseñadles lo que deben evitar para conservar la salud. La ira de Dios ha comenzado ya a caer sobre los rebeldes. ¿Cuántos crímenes, cuántos pecados y prácticas inicuas se manifiestan por todas partes? Como denominación, debemos preservar con cuidado a nuestros hijos de toda compañía depravada.
Sección 12. El régimen durante el embarazo. Subtítulo: Influencias prenatales. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Guardará, dijo el ángel, todo lo que le mandé. Jueces 13, versículo 14. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Ella tiene, pues, que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. Si antes del nacimiento de éste, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Muy terminante fue la prohibición impuesta a la madre de Sansón respecto al vino. Cada gota de bebida alcohólica que la madre toma para halagar al paladar compromete la salud física, intelectual y moral de su hijo, y es un pecado positivo contra su Creador. Muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Sostienen que si desea un alimento cualquiera, por nocivo que sea, este deseo debe ser ampliamente satisfecho. Esto es falso y entraña peligro. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. Dos vidas dependen de ella, y sus deseos deben ser cariñosamente atendidos, y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Pero en este periodo más que nunca debe evitar en